esta guerrilla que dice que se quedó sin interlocutor, le responden desde el gobierno diciendo que fueron ellos los que sepultaron el proceso de paz que está por cumplir 5 meses en suspensión de esa mesa de conversación, sin que el gobierno se anime a tomar una decisión de fondo sobre si continúan o no. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 1 minuto y 24 horas para conocer el marco fiscal de mediano plazo, gran brújula de las finanzas públicas del país y documento de 300 páginas que mañana presenta ante el Congreso el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, a quien no le queda alternativa distinta que la de quitarse la ropa y desnudarse ante el país económico para mostrar la realidad económica y financiera del gobierno. Gobierno que además en las últimas horas logró colocar bonos de deuda interna por 1,5 billones de pesos. No obstante, recibió ofertas por más del triple, 4.2 billones, pero eso sí, a un precio muy alto, 13% más para los test con vencimiento en 2033, 2040, 2046 y 2050, comprados todos, obviamente, por inversionistas de alto riesgo, tiburones que se atreven a prestarle todavía plata al gobierno de Gustavo Petro a cambio, claro, de unas tasas excesivamente altas y ante el temor de que Colombia deje de ser buena paga como lo ha sido a lo largo de los últimos 100 años. Inversionistas contando pues las horas para conocer ese marco fiscal de mediano plazo, una sincerada de cuentas que vendría con un mayor déficit proyectado para este año, que pasaría del 5.1 a cerca del 7% del PIB, con una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria que desde hace meses viene cantando el gobierno, incluso desde que estaba el exministro Diego Guevara, quien llegó a hablar de mantener un piso de 12 billones de pesos como mínimo de recaudo. También viene con las cuentas del nuevo decreto que aumenta las tarifas de autorretención en la fuente y que adelanta una parte gruesa del impuesto de renta del año entrante, so pena, claro, también de la lluvia de demandas que ya tiene encima, última de las cuales presentó ayer ante el Consejo de Estado de la Federación Nacional de Productores de Carbón. Y finalmente traería también la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, que hoy tiene con los pelos de punta a todo el país económico, ante el temor de que las calificadoras de riesgo nos bajen la calificación soberana, concretamente que Moody's nos quita el grado de inversión y que el Fondo Monetario Internacional nos quite definitivamente los 8.100 millones de dólares de la línea de crédito flexible suspendida temporalmente el pasado 26 de abril y hasta conocer las cuentas que se conocen mañana. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 3 minutos, otro experimento con los medicamentos de los pacientes de 8 EPS en Colombia. En las últimas horas, la Superintendencia de Industria y Comercio, la de la doctora Cielo Rusinque, autorizó a 8 EPS que están intervenidas, es decir, que las administra el mismo gobierno, para que se unan y hagan negociaciones en bloque de manera conjunta y directa para comprar medicamentos con las farmacéuticas. Esta es una autorización para nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Sabia Salud, Asme Salud, SOS, Emsanar y Cosalud, desde donde los interventores van a poder negociar juntos para buscar mejores precios, para reducir el desabastecimiento de medicinas y garantizar la entrega a los pacientes. Es que es innegable que la crisis de los medicamentos sigue y por eso el gobierno tiene la teoría de que si negocia en bloque puede resolver parte del problema. Eso sí, hay 3 permisos que da la superintendencia para hacer esa negociación de manera conjunta: que se prioricen los medicamentos de alto costo, que se prioricen dispositivos médicos como pañales o alimentos especiales, y para medicamentos genéricos o aquellos que son de bajo costo pero que tienen un alto volumen de consumo, es decir, que necesitan muchas más de esas medicinas. De acuerdo con lo aprobado por la Superintendencia de Industria y Comercio, para que las EPS intervenidas puedan hacer esas negociaciones en bloque, hay autorización de 1 año con la posibilidad de prorrogarlo por otro. Y queda una claridad: aunque la negociación la realizarán de manera conjunta, cada EPS tiene que firmar de manera individual los contratos de compra y de distribución de las medicinas, porque cada EPS es la que tiene que seguir respondiéndole a sus afiliados por la entrega de medicamentos. Y ahí es donde se enreda esta idea del gobierno, que puede funcionar al entenderse como una negociación en bloque, pero cuando hay que pagar de manera individual cada EPS, el problema vuelve a ser la plata. ¿Cómo pagar por las medicinas en medio del sistema de salud que sigue con una crisis financiera sin resolver? Es que no se nos puede olvidar que no se ha subido la UPC, pese a los llamados de la Corte al ministro de Salud. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. nuevas conexiones, Nuevas aventuras. esta vez avanzamos hacia un nuevo universo Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo y moviéndonos en lo que 7 de la mañana, 7 minutos. Tema de esta mañana, padre. Yo quiero hablar de cómo recuperar la esperanza. Días, ya lo había saludado. No nos hemos saludado, pero buenos días, Néstor. Buenos días para todos nuestros oyentes. ¿Cómo estás? Todos por tu casa están bien. Yo feliz porque Falcao está haciendo goles y usted sabe que yo soy falcaísta. Pero el tema de hoy, el tema que le quiero compartir es de dónde sacar fuerza. ¿De dónde sacar esperanza? Es que me encuentro con mucha gente en la calle y todo el mundo dice, no, es que la cosa no está... Desesperanzado, sí. No, es que no puedo. Entonces yo y me preguntan, ¿y cómo encuentro fuerza? ¿Y cómo encuentro esperanza? Pues aquí te voy a tratar de dar 3 caminos para hacerlo. Vale, ya viene el padre Linero, que me parece bien en este momento de combustión política. Sí, claro. Y deportes, porque anoche hubo fútbol colombiano, hubo fecha en el fútbol colombiano. Ricardo Rego ya viene enseguida. Combustión de semifinales y goles, mi querido Néstor, feliz mañana. Se le estaba yendo el partido a Millonarios frente al Once Caldas en Manizales. Apareció el Tigre Falcao y logró rescatar un punto en casa. Fue empate para Millos, que con el resultado y a la espera de lo que pase hoy entre Nacional y Santa Fe, es líder de su zona. Y el Medellín, ojo que está tomando una amplia ventaja en la tabla de posiciones, le ganó al Junior. Por ahí 2 noticias. Una, Medellín se perfila para pelear el cupo a la final. Y la otra es que el Junior ya quedó eliminado. Es decir, fracaso de Farías, fracaso del técnico venezolano al frente del conjunto Tiburón, que no podrá jugar las finales. Medellín le ganó anoche al Junior, 1-0. Ok. ¿Y América? América juega hoy. Hoy jugamos, hoy le ganamos al Tolima. Okay. Frente al Deportes Tolima se despierta la barra brava, será en el Pascual. Millonarios terminó sacándole un empate a Caldas, al Caldas, al Once Caldas. En el Campín, después de ir perdiendo 2-0. Por una increíble decisión del técnico de alinear a unos señores que están lejísimos del nivel de la titular. Pues yo creo que, no sé si menospreció, no sé cuál sea el calificativo, al rival, ¿no? Pero descartó a Vanguero, descartó a Ginás y a Montero que tiene 2 fechas, ya tiene una, ¿no? Pagó una de sus 2 fechas de sanción. Tanto Vanguero como Ginás también estaban sancionados. ¿Qué falta le hizo Ginás a Millonarios la noche anterior? Así que, bueno, ese es el panorama de lo que les vamos a ampliar en minutos en los deportes. Y ojo, que hay noticia desde Arabia. John Hader Durán sigue dando tumbos. Todo pinta que se irá del Al Nassr. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Y desde anoche, después del discurso en Cali, Felipe, el presidente Petro está comparando lo que pasa con su convocatoria vía decretazo
con lo que pasó en Colombia hace 35 años en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Pide anoche desde su cuenta en redes sociales el presidente Petro que los profesionales del derecho comparen con la convocatoria de la consulta popular. Sí, pero la verdad lo explicó usted bien temprano esta mañana, Néstor. Hay unas diferencias sustanciales entre lo que pasó en el año 90 y 91 y lo que está pasando ahorita, entre otras, una fundamental, y es que allí, en esa época, veníamos de un estado de sitio desde el asesinato de Rodrigo Lara en el año 84, un estado de sitio permanente, que ya no existe en la Constitución hoy como tal, sino que se llama estado de excepción y que tiene muchas más limitaciones de las que tenía en ese momento. Pero, por supuesto, las condiciones no son las mismas. Hay una diferencia pues abismal entre lo que estaba pasando en ese momento y lo que está pasando Felipe, ahora. No solo que ese proceso fue, no solo que cualquier otra cosa. No solo que el proceso, para quienes lo recuerdan, de la constituyente fue de unos muchachos, fue efectivamente tramitado en estado de sitio, sino entre otras cosas que ese proceso constituyente era de gente en la calle. Este es un proceso movido por el gobierno, que tal vez para el presidente Petro, que está proponiendo en ese momento hubo un consenso en el país, hubo un consenso de los partidos políticos, de los movimientos sociales, por supuesto liderado por entonces los muchachos de la famosa séptima papeleta, que entre otras cosas nunca se escrutó. Eso es uno de los grandes misterios. Fue un hecho simbólico, Felipe. ¿No? Fue un hecho simbólico, pero la diferencia es abismal porque es que había un consenso nacional. Felipe, en este momento no hay un consenso nacional en torno al gobierno y resulta peligroso que el presidente Petro esté hablando en este momento de una cosa que no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en el país en el año 90. El presidente Petro propone esa comparación. He llamado al doctor Alfonso Gómez Méndez, que era procurador en el momento en que se tramitó en ese momento, si mal no estoy, Néstor, se opuso en los conceptos que le pedían o que tenía que presentarle el señor procurador en ese momento, el doctor Alfonso Gómez, como usted bien lo dice, con argumentos jurídicos sólidos, se opuso en ese momento a los decretos que convocaban a la Asamblea. Entonces, Felipe, el presidente comienza a decir, la constituyente fue expresión de soberanía popular y su consulta popular es expresión de soberanía popular. Doctor Alfonso Gómez Méndez, que fue procurador, fue ministro de Justicia, fue fiscal general de la Nación, es un muy reconocido, entre otras cosas, historiador. Doctor Gómez Méndez, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y pasarlo para Felipe y para todos los miembros de la mesa, desde luego para las integrantes también de la mesa. Yo tengo que, por honestidad con sus oyentes, Néstor, recordar que evidentemente, siendo procurador general, me opuse a ese proceso, no a lo que apareció luego en la constituyente, cambio de la Constitución, sino porque ese proceso sí se desencadenó a través de un decreto de estado de sitio. Yo como procurador emití los dos conceptos diciendo no se puede desencadenar un proceso constituyente por vía de estado de sitio. La Corte Suprema pues no me dio la razón. La Corte Suprema opinó otra cosa, hubo una votación dividida, creo que por 2 votos, pero con todo y eso, pues las situaciones no son comparables, como lo ha señalado. Eso le quiero preguntar, doctor Gómez. Ese proceso, el de la entre otras cosas, la séptima papeleta, que derivó en la Asamblea Constituyente, que derivó en la Constitución que tenemos hoy, ¿se le parece a usted en algo a lo que quiere el presidente Petro con el tema de la consulta popular? No, porque entre otras cosas, me parece que la Constitución tuvo muchas cosas buenas, más allá del tema del procedimiento. Una de las cosas buenas es que antes de la constituyente, a excepción de un tema de consulta que había desde el gobierno de Belisario Betancur con Jaime Castro, el ministro de Gobierno, para temas locales, no había mecanismos de participación directa, más allá de si han funcionado o no la revocatoria del mandato, el referendo, la consulta, el cabildo abierto. En cambio, esos mecanismos existen hoy. La consulta existe, pero la consulta tiene unos procedimientos muy claros que deben cumplirse, como lo ha señalado muy claramente el señor Procurador General de la Nación.
Él dijo en Cartagena, la consulta fue negada en el Senado y hay que cumplir esa decisión del Senado. Alegar que el Estado Social de Derecho, como dirían los muchachos, eso es carreta. El Estado Social de Derecho, entre otras cosas, ni siquiera se lo inventó el constituyente del año 91, sino que viene de López Pumarejo y de Darío Echandía en 1936. No son comparables las situaciones, Néstor, porque al contrario, ahora hay un mecanismo de participación. Lo que pasa es que hay que usarlo de acuerdo con los parámetros constitucionales y no por esta vía abierta y claramente inconstitucional que se ha usado. Y en términos políticos, pues tampoco fue concebida la consulta como un mecanismo de presión permanente al Congreso para cada vez que los presidentes, no solamente cada vez que los presidentes no les guste una norma determinada del Congreso, un proyecto que no se les apruebe, inmediatamente acudan a este mecanismo. Para eso, o habría que hacer entonces un régimen parlamentario en donde el resultado sea que si se aprueba la consulta o el mecanismo de participación, quien lo propone lo desarrolla, y si se lo niegan, pues se va. Pero eso es en el régimen parlamentario. Pero no son comparables las dos situaciones, al contrario, son claramente diferenciadas. Sí, doctor Gómez, ¿quién decide en todo este debate jurídico, político, en el que nos estamos metiendo? ¿Quién decide si el decretazo es legal o no es legal? Mire, el martes tal vez sí, un foro en el externado, allá estaba, por cierto, su colega de periodista y colega mío de ejercicio de la abogacía, Héctor Riveros, estaba también el director del departamento. Su alumno, Héctor Riveros, ¿no? Sí, Héctor Riveros, sí, está el departamento constitucional, Ramiro Bejarano, el exministro de este gobierno, Juan Fernando Cristo, el propio rector del externado, el doctor Nando Parra. Mire, todos coincidimos, inclusive retomando un estudio muy bueno que hizo en estos días el expresidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, en que el competente primero que la decisión del Senado debe respetarse, que el presidente no es el juez de las decisiones del Senado y que el competente para conocer de este decreto es el Consejo de Estado, porque muy hábilmente el gobierno pretende decir que sea la Corte Constitucional, porque el pronunciamiento de la Corte Constitucional sería ya al final, cuando todo esté consumado. Inclusive el mecanismo de envío a la Corte Constitucional, como está en el decreto, pues no tiene piso, porque el control automático de la Corte Constitucional está previsto fundamentalmente es para los decretos que desarrollan o los estados de excepción. Resumen, es el Consejo de Estado, este es un decreto del presidente con efecto electoral y el Consejo de Estado va a pronunciarse si ese decreto es o no constitucional y bueno, esperamos esa decisión del Consejo de Estado. ¿Usted cree que hay prevaricato aquí, doctor Gómez? Pues en ese foro, claro que fue la parte menor de toda esa presentación, acudiendo a ese estudio del doctor Lizarazo, a mi juicio, claramente, cuando se desconoce de manera flagrante la Constitución, como desconocer una decisión del Senado y convertirse por sí y ante sí en juez de la decisión del Senado, esa decisión es un acto contrario a la Constitución y esa es una de las definiciones del prevaricato, cuando un funcionario público emite a sabiendas un acto abiertamente contrario al derecho. Le pregunto porque yo no sé si usted vio la respuesta del ministro Montealegre. Bueno, ministro no se ha posesionado. ¿Quién va a ser ministro? ¿Vio lo que dijo sobre usted el día de ayer? No me interesa. Dijo, lo menciono y usted me dice que su tesis es un disparate y que usted ni siquiera se ha leído el decreto. No, dejémoslo ahí, Néstor.
Sí. ¿Qué opinión tiene usted de quién es el padre de esta criatura, doctor Gómez? Me la reservo. ¿No me quiere decir qué piensa de su colega que también fue fiscal general de la Nación, el doctor Montealegre? No por ahora, Néstor. Bueno, doctor, esa risita suya es suficientemente elocuente, doctor Alfonso. No necesita decir una palabra, doctor Gómez Méndez. Lo entendemos perfectamente. Mire, quiero preguntarle por ese escrito que leyó el doctor Antonio José Lizarazo, hasta hace pocos meses magistrado de la Corte, en ese encuentro en el externado. Y usted nos dice, mire, quien debe decir si es o no inconstitucional el decretazo es el Consejo de Estado. En algún momento de rebote eso podría llegar en esa definición a la Corte Constitucional, quiero decir, no en el control automático posterior a la consulta, sino bajo esa discusión de si es o no inconstitucional. Pues hoy en día todo de rebote podría llegar a la Corte Constitucional, porque usted sabe que hoy en día a través de tutelas y todo, incluso decisiones de las Cortes o de la Suprema o del Consejo de Estado, alguien la puede llevar, podría llegar de rebote, pero no por la vía en que lo está señalando el gobierno. En este caso, el gobierno dice simplemente es un control posterior, y en este caso lo que vemos es que seguramente ya comenzaron y van a venir muchas más demandas ante el Consejo de Estado. Pero usted habla de los efectos prácticos de este decretazo, doctor Gómez Méndez. ¿Bajo qué circunstancias estamos? Es decir, abierta esta puerta, habiéndose lanzado al vacío el gobierno, actuando como juez, definiendo qué es o no inconstitucional y quién tiene o no tiene la razón, ¿bajo qué estamos? ¿Cuál es el riesgo de cara a lo que falta de gobierno en torno a decisiones judiciales o decisiones del Congreso? No, acudiendo a una vieja expresión del derecho público que nos recordaba nuestro profesor en el externado, el jurista de verdad, Gonzalo Vargas Rubiano, hay jueces en Berlín. Es decir, el país confía en su Consejo de Estado, confía en su Corte Constitucional, que en últimas van a ser quienes pueden ser una especie de talanquera para los desbordamientos de los otros órganos del poder. Sí. Profesor Gómez, ¿cuáles, en su concepto, son las diferencias objetivas de lo que pasaba en el año 90-91 cuando se convocó esta asamblea por decreto, la Asamblea Nacional Constituyente, y las de hoy? Pues, haciendo otra vez la advertencia de que yo no fui partidario de ese procedimiento, para que eso quede una vez más claro, pero que no he sido enemigo de la Constitución como tal, porque hay muchas cosas buenas que de allí salieron. Sí es diferente, pues, porque lo que en ese momento el país vivía una situación de orden público, fundamentalmente derivado de los magnicidios, y se dijo, por lo que se dijo, era que no había caminos de expresión. Hoy en día esos caminos están en esa propia Constitución que además señaló límites que antes no existían en relación con los estados de excepción, que prácticamente los volvieron ineficaces, la verdad, y la prueba es que en estos 32 años no se han cometido hasta ahora los abusos que se cometieron durante la vigencia del clásico estado de sitio, y los pocos que ha habido los ha parado la Corte Constitucional. ¿No se habían? Sí. Y aquí tendría que actuar la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. Doctor Gómez Méndez, es un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos. Muy amable, muchas gracias. Ahí está, Felipe, la analogía, la comparación que propone el presidente Petro, que dice que él solo está proponiendo consultar a la aprobación sobre las normas de sus relaciones laborales. El presidente Petro pasó de esto a saltarse la separación de poderes, a saltarse decisiones que ha tomado otro órgano, el legislativo en Colombia, y dice, lo hago pasando por el Senado y de acuerdo a la ley, y dicen ahora, escribe el presidente Petro, que soy un dictador. Yo no sé si dictador, Felipe, que me parece una palabra muy fuerte, y no quiero caer en lo mismo de banalizar lo que es una dictadura.
Pero esto sí es de un autoritarismo, Felipe. Acuérdese usted el viejo aforismo romano, Néstor, que entre otras cosas le aprendí yo a mis profesores de Derecho Romano, al doctor Carlos Medellín Forero y a la doctora Milce González de Cancino. Dictator es qui dictat. El dictador es el que dicta. Ahí es correcto. Sí, 7 de la mañana, 25 minutos. Pero, no, yo creo que, pues evidentemente el concepto de dictador no aplica en este caso porque, entre otras cosas, una de las características de una dictadura es que el que dicta, para usar la expresión que recuerda Felipe, no tiene controles. Y resulta que aquí sí. Esa es la gran diferencia. Colombia, en cambio, tiene un sistema de controles que está justamente diseñado para evitar que quien dicta abuse del poder. Así, no se trata de que no lo haga, de que no lo intente abusar del poder, sino de que no lo consiga. Y eso es lo que le va a pasar al presidente Petro. Evidentemente está abusando del poder, está tomando una decisión contraria al orden constitucional, como lo hemos dicho centenares de veces, pero esa decisión no se va a materializar porque hay un sistema de controles que lo va a evitar. Eso la Corte Constitucional, pues yo creo en esto constitucional, el Consejo de Estado. Sí, pero Héctor, el futuro institucional del país y de su democracia está en las manos del Consejo de Estado. Bueno, sí, claro, pero está en buenas manos. La Corte Constitucional. Este mensaje del presidente, yo le agregaría al registrador, ¿sabe? Este mensaje también. Y el señor registrador. Todo el aparato institucional. Sí, claro, usted tiene razón, Andrés. Al final de cuentas, aquí hay unos resortes y hay que ver cómo reaccionan ante la decisión del gobierno, repito, alrededor del decretazo. Para quien quiera opinar, la cuenta es Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales sobre el tema. El presidente Petro es él el que le responde al alcalde de Medellín, que dice que el presidente Petro está materializando su sueño de ser dictador, a propósito de ese decretazo, señor Andrés. Pero no solo están los resortes institucionales, Néstor, es que mire, el presidente Petro no tiene la fuerza política para llevar a cabo ese sueño que él tiene. Yo no sé si de ser dictador o no, pero como él parecería que se cree como una especie de encarnación de la voluntad popular, él sí quisiera que esa voluntad no tenga límites y que esa voluntad sea absoluta. Pero mire, es que lo de anoche es delirante, Néstor, porque usted lo ve a él hablando, dirigiéndose como si le estuviera hablando a una multitud de cientos de miles de personas, en lo que en realidad es una plazoleta muy pequeña, muy bonita, por cierto, porque tiene además una iglesia hermosa, que es un monumento histórico arquitectónico, pero muy pequeña, que fue llenada también, Néstor, con los mecanismos que ya conocemos, con las famosas chivas, todo lo demás. Pero a ver, es un señor buses hablando como si fuera Martin Luther King el día de aquel de Yo tengo un sueño, ante una concentración relativamente pequeña en una plaza pequeña. Creo que los delirios del presidente Petro están muy lejos de la realidad de su capacidad política. 7 de la mañana, 28 minutos. Yo no creo que se pueda decir que Petro es un dictador. Yo no creo que se pueda decir que Petro es un dictador porque haya sacado este decretazo, pero sí es un abuso de función pública. Y además de abuso, me parece que es grave el precedente que está sentando de que la norma es la falta de normas, o la norma soy yo, que es una cosa más grave todavía. Posiblemente eso no tenga castigo ni una clasificación en ciencia política, pero que es un abuso y que quiere poner sus normas por encima de las normas que a todos nos tienen en una sociedad concertada, pues no hay ninguna duda. Esto es el abuso realmente, y es un precedente grave por una cosa, Néstor. Señor. Porque es que quien abusa una vez, abusa más veces. Quien quiere poner su norma, pone más normas. Este puede ser el comienzo de una serie de abusos, Aurelio, que nos vayan a acompañar en el próximo año. Me hablan muchos oyentes, veo aquí mucha comparación con el tema de Venezuela. Yo no creo que estemos todavía en el tema de Venezuela, que me parece que es la comparación recurrente esta mañana. Me parece que es efectivamente un riesgo jurídico que está tomando el presidente Petro. Esperemos que aquí haya diferencias con lo que pasó en Venezuela, que comenzaron a probarle en su momento todo a Chávez, y Chávez lo utilizó, esa aglomeración de poder para quedarse en hay el dos poder. Diferencias entre Chávez y Petro. Uno, la popularidad, y dos, el método. Chávez era un tipo metódico que trabajaba de sol a sol. ¿No? Esas son dos diferencias. Y los militares. Néstor, Chávez tenía a los militares. Señor. La causa
la causa que motivó todo esto es una causa justa, la causa de que los trabajadores reciban un pago por su jornada nocturna, por trabajar extra los dominicales, pero eso lo va a resolver el Senado entre hoy y la próxima semana, y el Congreso de la República. Y por eso es tan lamentable que el presidente de la República haya escogido una vía, yo diría no de dictador, porque el presidente tiene hoy unos pesos y contrapesos muchísimo superiores a él. Escogió una vía, llamémosla subversiva, de subvertir el orden para poder lograr ese objetivo, y en eso se equivoca profundamente, porque lo que ha hecho lamentablemente es materializar todos los temores de quienes decían que él iba a ir por una deriva autoritaria. Quienes decían que él no iba a cumplir su palabra de no convocar una constituyente, que ya digamos, siempre hace halagos y alardes con la convocatoria de la constituyente, que no se iba a saltar las normas, pero en realidad lo que estamos viendo, para ponerlo en su justa proporción, Néstor, y con esto concluyo, es un presidente que expide una norma inconstitucional. ¿Y sabe cuántos presidentes han expedido normas inconstitucionales? Todos. A todos les han tumbado, o en la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado, normas porque no cumplen los requisitos que establece la Constitución. Y esto no difiere de eso. Hay que ponerlo en su justa proporción también. Yo sí creo, Luis Ernesto, que aquí no es que expidió una norma cualquiera, que es una norma cualquiera como la del pasado, no. Aquí el presidente está desconociendo una decisión del Senado. ¿Qué tal que Álvaro Uribe hubiera desconocido el fallo de la Corte que le negó la segunda reelección? Bueno, no quiero, Néstor, pero ¿se imagina lo que hubiera pasado? No quiero imaginarme si le quita el Petro y le cambia el apellido en el incendio el orden de los factores en el que estaríamos. La última, Álvaro, señor. Claro que no tenemos una dictadura. Así algunos quieran que estemos. Por ejemplo, esos que llevan 3 años gritando como el pastorcito que estamos en una dictadura. Porque en esta desquicio de la política moderna pasa en todas partes, hasta en España. Una de las jefes de la oposición conservadora en España dice todos los días que España es Venezuela y que el presidente del gobierno es un dictador, porque pues se ha vuelto a decir barbaridades y porque la gente se la cree. Aquí hay mecanismos de control clarísimos, porque en las democracias se prevé que los poderes se excedan, y siempre esos excesos están en la línea. Que se hunda una reforma importante sin discusión, firmada por personas que no son ponentes, ¿es un acto de dictadura? No, pero está en la línea de lo que le hace daño a la democracia. Y entonces con esas jugaditas empezamos de hundir la reforma y luego terminamos en esto. Ese hundimiento generó la consulta, luego vino la jugadita, ¿no?, de revivir la reforma. Ahora Petro está en la jugadita de revivir la consulta, pero lo que hay en el fondo aquí, que es complicado, y yo creo que es por eso que insiste Petro, que sabe que políticamente él tiene el lado favorable, porque es pidiendo que el pueblo se exprese, mientras que el legislativo no esconde su deseo de frenar a toda costa que el pueblo se exprese. Y cuando las democracias llegan a esos extremos, pues unos aprovechan, como está aprovechando Petro. 7 de la mañana, 33 minutos. Tal vez una diferencia entre lo que hizo el Senado y lo que hizo el presidente Petro. El Senado tenía plena legitimidad, así políticamente fuera inconveniente o no, de hundir, de votar negativamente la reforma laboral que el gobierno no quiso concertar. Otra cosa es lo que hace el presidente, que es saliéndose de los cánones de la Constitución y firmar un decreto desconociendo al Congreso y a la rama judicial. Pero bueno, valen todas las... No podemos equiparar, no son iguales las actuaciones. Valen, Ricardo, aquí todas las hipótesis, inclusive las que quieran justificar lo que hace el presidente Petro. En segundos, el padre Linero y los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Noticias Caracol ha publicado la recopilación de los videos que demuestran
que el sicario, el joven de 15 años que le disparó a Miguel Uribe Turbay, estuvo acompañado por un carro, un vehículo gris Spar, que tuvo por lo menos 5 cómplices. En esos videos se ve cuando el muchacho llega en una moto, lo llevan al barrio Modelia, habla por teléfono celular, se cambia de ropa, se baja de un carro con otras personas, empieza a caminar 4 calles antes de llegar al parque, lo que demuestra que no fue un pistolero solitario que atentó contra Miguel Uribe. La Fundación Santa Fe de Bogotá, a la que están atacando de manera terrible, inclusive algunos muy ilustres parlamentarios del petrismo, la parlamentaria Isabel Cristina Zuleta, diciendo que se está prestando a jugadas políticas, que por supuesto es una dramática injusticia que demuestra cómo hacen juicios terribles, apresurados. Sugiero no meter a la Santa Fe en estas batallas políticas. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En el mismo tono en el que habló anoche el presidente Petro, denunciando que Estados Unidos y que el secretario de Estado Marco Rubio está en un plan para derrocarlo. Un discurso desde Cali, termina diciendo que si le niegan todo esto, la consulta, la reforma laboral, va a salir a la calle a recoger 8 millones de firmas y a recurrir a mecanismos como la Asamblea Constituyente. El presidente Petro dice que no quiere la reelección, pero que invita a votar por el cambio y por la vida en el 2026, que fue la manera de terminar su discurso de ayer. Por supuesto, casi una confesión de lo que se trata todo esto es de una bandera política, pensando en las elecciones del año entrante, que tenemos calendario electoral. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 39 minutos. Cuando la vida se pone difícil, cuando recibimos malas noticias, cuando no entendemos por qué algunas personas actúan de la manera que lo hacen, cuando nos vemos ahí en la oscuridad y no tenemos claro qué va a pasar en el futuro, ¿cómo nos llenamos de esperanza? ¿Cómo nos llenamos de esperanza? Estoy claro que nada nos puede hacer perder la esperanza. Ese dinamismo que nos impulsa a trabajar en función del futuro deseado. Ese dinamismo tiene que estar presente en todos los momentos de la vida, sobre todo cuando las situaciones son tan difíciles. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde encontramos el ánimo? Te propongo 3 cosas. La primera,
la memoria de lo superado. No es la primera vez que estamos atravesando momentos difíciles y en el pasado hemos podido salir adelante. Pues entonces, recordar esas otras crisis vividas y superadas puede ayudarnos a entender que el dolor no es eterno, que el caos no nos gana, que siempre es posible restaurarse. La historia personal también es una fuente de esperanza. Si ayer pudimos levantarnos, también podremos hacerlo hoy. La segunda cosa, el compromiso con un propósito. Hay que tener claro cuál es el propósito de nuestra vida, hacia dónde caminamos, cuál es nuestra razón de vivir, porque tener una causa, un proyecto o una razón por la cual seguir nos ayuda a ordenar las emociones y a enfocar la energía. La esperanza también nace cuando se tiene claro por qué y para quién vale la pena resistir. La esperanza no es pasividad. Es una fuerza que nos impulsa a actuar a pesar del miedo o del cansancio. Es saber que aunque el presente sea difícil, somos capaces de encontrar soluciones. Y la tercera cosa, aferrarse a los pequeños gestos y acontecimientos. Como se trata de no perder la motivación ni la fuerza, hay que estar atento a descubrir esas manifestaciones de bondad, de sensatez y de fortaleza para seguir adelante. No debemos quedarnos con la maldad de los que buscan la violencia y que buscan destruirlo todo, sobre todo cuando están empujados por un demencial mesianismo, sino que necesitamos ser capaces de enfocarnos en aquello bueno que sucede y que nos puede motivar. Oye, quienes hemos cultivado la espiritualidad sólida en nuestra relación con Dios, allí también encontramos una fuente para creer y para seguir adelante. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 42 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional en Colombia. La fecha 4 se está agotando el camino para conocer a los finalistas de este campeonato. Lo cierto es que en el Campín se cerró la noche de esta fecha 4 con el empate de Millonarios 2-2 frente al Once Caldas. El Blanco ganaba con goles de Michael Barrios y Alejandro García, pero luego llegó del banco el Tigre Falcao García para marcar el 2-1, anotar su gol 354 y quedar a 7 de la marca histórica de Dairo Moreno, que está estacionado en 361. Luego Jader Valencia sería el encargado de convertir el 2-2 final. Resultado, balance y análisis del Tigre de lo que fue el empate en el Campín. Falta dos tiempos, ¿no? Dos tiempos distintos. Un primero en el que Once Caldas fue muy efectivo y un segundo en el que Millonarios salió obviamente a buscar ese resultado, ¿no? Sí, no, ellos fueron muy eficaces. Tuvieron dos y las metieron y eso ya ahí nos condicionó muchísimo. Obviamente empezando el partido quedas un poco desconcertado, pero bueno, el equipo poco a poco salió de ese bache. Empezamos a levantar y ya en el segundo tiempo pues pudimos empatarlo. Y llegó el empate, por supuesto, para Millonarios, que ahora es líder del Grupo B con 6 puntos, producto de la ventaja deportiva o el punto invisible en el todos contra todos. Santa Fe, que juega esta noche, es segundo también con 6 unidades. Once Caldas ahora es tercero con 3 y cuarto Atlético Nacional con 2. En el otro grupo, en el A, hay un líder muy sólido, se llama Independiente Medellín. Derrotó 1-0 al Junior con gol de Brian León. Este grupo, el A, es liderado por el poderoso de Antioquia con 10 puntos. Le sigue el América con 5 unidades. El Tolima es tercero con 2 y cuarto, ya eliminado el Junior con 1 unidad. ¿Esto qué significa? Que ha fracasado el proceso César Farías en este campeonato, en este certamen donde el Junior se había armado para pelear un título. Lamentablemente para el entrenador venezolano es fracaso al frente del conjunto tiburón. Hoy, a propósito de esta fecha 4, por el grupo A, América enfrentará al Deportes Tolima y por el B, Independiente Santa Fe enfrentará al Atlético Nacional. Les hablábamos de John Jader Durán. En las últimas horas, el diario Al Riyad de Arabia Saudita ha revelado que el colombiano Durán
saldría del Al Nassr, que sería cedido por graves problemas personales. Y de esos delicados inconvenientes amplían varios detalles. Habla incluso la publicación que sería cedido debido a dificultades que enfrenta a nivel personal que han afectado, 1, su estado mental y 2, su estabilidad técnica. Repetimos, son versiones establecidas por el Al Riyadh, este periódico de alta credibilidad en el territorio saudí. Incluso agrega que hay algunos clubes que han expresado su disposición a tenerlo como cedido, eso sí, a la expectativa de cuál será la movida del Al Nassr si libera al jugador colombiano, que de ser así solo habría disputado 18 partidos en su mini aventura por la Liga Saudí y 12 goles marcados con el club donde ha compartido con Cristiano Ronaldo en los últimos meses. Veremos el tema John Hader Durán después de su agitada salida de Selección Colombia, cuál será el futuro. Incluso este diario, hoy el Al Riyadh, asegura que podría regresar al fútbol europeo. Así que estamos a la expectativa de la movida de John Hader Durán, que no salió bien de Selección Colombia en esta doble fecha eliminatoria, al punto que no hizo parte de la delegación en Buenos Aires en el buen partido jugado por Colombia frente a la selección de Argentina. Y atentos porque en la NBA la final está caliente. Juego 3, Pacers ganaron 116-107 frente a los Thunder. El tercer partido en Indiana, es decir, la serie está 2-1 arriba para los Pacers. Más adelante detalles de lo que fue esta victoria. Los suplentes del conjunto de los Pacers han resultado ser fundamentales. Mañana se jugará el partido número 4, una serie pactada al mejor de 7 duelos por la corona, el anillo de los mejores del baloncesto en la NBA. 7:47 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Tragedia aérea en la India. Se estrelló contra un edificio. Esa columna que ustedes ven sale de una residencia de médicos. Así que por eso las cifras, las expectativas son de una tragedia que podría ser muchísimo mayor. Lo que se sabe es que este vuelo, el AI-171 de Air India, llevaba 242 personas a bordo y pocos segundos después de despegar ya tenía problemas. El piloto alcanzó a hacer un mayday, un llamado de socorro, pero cuando desde la torre de control intentaron contactarlo ya fue solo silencio. Y fíjate que el vuelo alcanzó a ascender apenas 825 pies, que esos son 250 metros, nada prácticamente. Y claro, esto ya era muy cerca del aeropuerto y había gente que pudo grabarlo con sus teléfonos móviles. Lo que vemos es un vuelo que pareciera que estuviera descendiendo, pero no, ese era el vuelo que estaba recién despegando, pero que no logra elevarse. Y de pronto lo vemos ya con la nariz hacia abajo y que cae entre unos edificios y explota en una bola de fuego. En mi libro Romperme fue solo un comienzo. Les propongo maneras para restaurarse. La resiliencia es levantarse cuando uno se ha caído. Es sanar cuando hay heridas. Es volver a intentarlo. Con firmeza, con fuerza, con buena actitud. Por eso hoy quiero invitarte a 3 cosas. La primera, a reconectar con lo mejor de ti. En un viaje interior, tocar tu esencia y desde ahí fortalecerte. La segunda, tener relaciones en las que tú sientas que te apoyan, que te ayudan a seguir. Entonces está creciendo la cifra de muertos por la tragedia de esta madrugada en la India. A los 242 ocupantes que murieron en el avión accidentado hay que sumarle 100, están informando autoridades de la India en este momento, 100 muertos en tierra en ese edificio que era de residentes médicos. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la tragedia crece a cada segundo. Por una parte, ya se confirmó que los 242 ocupantes que iban a bordo de ese avión están muertos, no sobrevivió nadie, y así lo decía la televisión india en el momento en que la policía lo estaba informando. Escuchemos.
That we can now report on the basis of what we are being told that there are no survivors in this. 242 people were on this crash. Dice que no hay supervivientes en el avión, pero recordemos, este avión saliendo de la pista no alcanza a elevarse más allá de los 825 pies, unos 250 metros, e inmediatamente cae en una zona tremendamente populada y específicamente sobre el edificio residencial del EBMJ. Escuela de Medicina. Esta es una escuela de medicina que existe, una residencia para estudiantes de medicina que existe desde 1879 y allí duermen, viven todos los estudiantes de medicina que trabajan en 4 hospitales de la ciudad de Ahmadabad. La verdad es que es un impacto tremendo el que está ocurriendo sobre el sistema médico, porque son los mismos hospitales que están teniendo que recibir a todos los heridos que están rescatando debajo de los escombros. De ese edificio residencial de médicos se han rescatado por ahora 100 cadáveres. No han podido ser identificados, Néstor, porque están tremendamente carbonizados, es lo que dice la policía en el reporte preliminar que está entregando, perdón. Hay que entender qué es lo que ocurrió. Este avión estaba despegando desde la India para llegar hasta Londres. Son 12 horas y media de vuelo y para ello llevaba los estanques repletos de combustible. Al no poder elevarse y al estrellarse en el suelo es cuando vemos esa enorme bola de fuego y luego la constante salida de humo, porque comenzó el avión a incendiarse y se empezaron a incendiar los edificios de alrededor. Hemos contado en las imágenes con dron que hay por lo menos 5 o 6 edificios quemados, pero hay un edificio donde quedó la única parte que se pudo salvar del avión, que es la cola del avión, que aparece sobre la planta, sobre el techo del edificio. Esa es la situación en este minuto. Son del avión 242 personas muertas, 169 de nacionalidad india, 53 británicas, 7 portugueses, un canadiense, además de los 12 tripulantes. Todos muertos, más 100 personas por lo menos en tierra por ahora, porque siguen rescatando cuerpos. Dicen que las tareas todavía se van a prolongar muchas horas porque necesitan sacar gente de debajo de los escombros, Néstor. Silvia, gracias. Esta es la gran noticia en el mundo. Además, hay imágenes del momento mismo del accidente que ustedes pueden ver en el canal de YouTube para quienes están conectados en este momento. Un accidente, una caída de ese avión muy impresionante. Las 7:52 y en Estados Unidos, también noticia de última hora, hay incendios literalmente en 35 ciudades en donde hay protestas anti-Trump por las redadas desatadas por el gobierno contra los migrantes. 6º día desde que iniciaron en California y se están extendiendo a pesar de lo que dice esta madrugada de jueves el presidente Donald Trump. En Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, de costa a costa se están presentando estas manifestaciones. 35 ciudades en total ya se han sumado a estas protestas que iniciaron el día viernes en Los Ángeles. Es cierto que allí en esa ciudad anoche la situación estuvo más calmada, pero porque ya se impuso un toque de queda en el centro de la ciudad que arranca de 8 de la noche a 6 de la mañana y se están presentando arrestos masivos. Unas 400 personas han sido capturadas desde el viernes de esos 330 inmigrantes indocumentados. Pero también ha habido arrestos por asalto, obstrucción y también por intento de homicidio de policías. Y además en Los Ángeles se desplegó la Guardia Nacional y los Marines, 4.000 efectivos de la Guardia y 700 Marines que ha llamado la atención, se están dedicando no solo a proteger edificios federales, sino que también están participando en las redadas, al menos para garantizar la protección a funcionarios o oficiales de la agencia migratoria ICE. Se han visto imágenes de miembros de la Guardia rodeando oficiales de ICE mientras se realizan procedimientos de redadas. Esta mañana el presidente Trump está escribiendo en su red social Truth que Los Ángeles estuvo sano y salvo las últimas 2 noches. Nuestra gran Guardia Nacional, con un poco de ayuda de los Marines, puso a la policía de Los Ángeles en condiciones de realizar su trabajo eficazmente. Dice que Los Ángeles sería una escena del crimen como no hemos visto en años y que el gobernador, el nombre del gobernador es Gavin Newsom, pero el presidente Trump le tiene un apodo, un alias con el que se burla de él. Él utiliza su apellido y le cambia el Newsom por New Scum, que se traduce como
Escoria Nueva, había perdido totalmente el control de la situación. Debería estar dándole las gracias por salvarle el pellejo en lugar de intentar justificar sus errores e incompetencias. Es lo que dice Trump. Es cierto, Los Ángeles tuvo horas más calmadas, pero también es cierto que los últimos días se han venido presentando bastantes choques con las autoridades, vandalismo de vehículos, patrullas de la policía, pero también vehículos particulares. Escuchemos algunos de los momentos de esos enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Ha sido un panorama y un sonido que se ha escuchado durante los últimos días en la ciudad angelina. Por un lado, los manifestantes lanzando cócteles Molotov en contra de la fuerza pública, armando barricadas con contenedores de basura, con bancas que encuentran en parques públicos, y la fuerza pública, la policía antimotines, respondiendo con gases lacrimógenos y aturdidoras. Se han presentado protestas en Seattle, por ejemplo, en las últimas horas 8 personas fueron capturadas, hubo algunos enfrentamientos en Baltimore, que es muy cerca aquí a Washington, también se presentaron manifestaciones en las últimas horas, aunque mayoritariamente pacíficas. En Atlanta también se han venido presentando algunos disturbios, anoche no tanto, pero hace 2 días sí hubo enfrentamientos con la policía. Boston, Chicago, en Austin, Texas también ha habido manifestaciones, y el gobernador está también anticipando que movilizará a la Guardia Nacional si es necesario para contener las protestas allí en ese estado. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. 8 partidos políticos: Cambio Radical, el Centro Democrático, Conservadores, la U, Colombia Justa Libres, Oxígeno, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el Partido Liberal. 8 partidos políticos acaban de presentar ante el Consejo de Estado. Esperaron a que abrieran hoy jueves, Felipe, la Secretaría del Consejo de Estado, y ya presentaron la demanda ante el Consejo de Estado por inconstitucionalidad. Demandan el decreto presidencial que convocó a una consulta popular. Pidiendo la nulidad del decreto. Que fue firmado anoche. Los argumentos, Ricardo. Son 4 argumentos los que están citando en este documento de 13 páginas los 8 partidos políticos independientes y de oposición. Vulneración al Estado social de derecho, violación del principio de soberanía popular, extralimitación del presidente en el ejercicio de sus funciones y separación de poderes, y violación al debido proceso y desconocimiento del obligatorio concepto previo favorable del Senado. Esta demanda tiene algo adicional que es importante, y es que entre tanto define el Consejo de Estado la solicitud de nulidad, los partidos políticos están pidiendo al Consejo de Estado que aplique y decrete unas medidas provisionales suspendiendo los efectos del decretazo en aras de garantizar, primero, que no se pierdan los recursos, y segundo, que no se termine de fracturar el Estado de Derecho. 7:58, senadora Paloma Valencia. Buenos días, senadora. Néstor, buenos días. Un saludo cariñoso para ti, el equipo y los oyentes. Senadora, gracias. Se están moviendo ustedes rápido en la oposición, aunque debo decir también, en esta lista de estos 8 partidos, hay unos que están más en la oposición, hay unos también que están en la independencia. ¿Qué suponen, qué esperan ustedes que va a pasar presentada esta demanda rápidamente ante el Consejo de Estado esta mañana, senadora Valencia? Néstor, pues lo primero es que esta es una estrategia que ha surgido de un gran acuerdo entre los partidos, porque aquí de por medio lo que está en la institucionalidad colombiana. Esto no es un ejercicio de oposición, esto es un ejercicio de defensa del Estado de Derecho. Y pues sería muy bueno que conversaran con los partidos, porque esto lo han venido manejando directamente los presidentes y directores de los partidos. Pues nosotros estamos enterados como congresistas, pero pues corresponde exactamente al trabajo que ellos han venido desarrollando, que entre otras también
dio lugar a la manifestación de que no reconocen al presidente ni al ministro Benedetti como autoridades para el proceso electoral y exigen que el procurador sea el que lleve las garantías electorales. Aquí hay una serie de situaciones, Néstor, que todo el país conoce, que Petro ha decidido como presidente, en vez de estar del lado de la legalidad, en medio de semejantes ataques de violencia contra la institucionalidad, el presidente ha decidido sumarse a los que lo atacan, a los que atacan al Congreso, atacan las instituciones. Y esto es sumamente grave, porque es que el decretazo es una muestra de impertinencia y de ataque sistemático al Congreso. Cuando por primera vez expresábamos que la consulta popular era una manera de silenciar al Congreso, la gente decía, sí, tal vez, pero no. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, creo que es bastante claro que la consulta popular es una herramienta para amenazar el Congreso y que lo que está haciendo en este decreto no es solamente amenazar al Congreso, sino que va mucho más allá. Decide brincarse en la rama jurisdiccional. Y perdóneme, Néstor, que le explique a los compatriotas una cosa tan grave como lo que hizo el presidente Petro. Por favor. Supóngase que la decisión del Congreso de decir que no aceptan la consulta estuviera mal. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Demandar esa decisión y sería la rama jurisdiccional, es decir, los jueces, los que le dirían al presidente y al Congreso, sí señor, estuvo mal tomada o bien tomada la decisión, y entonces si efectivamente no la tomó, pues el presidente podría alegar que la ley lo faculta para llamar a esa consulta. Sin embargo, él lo que decidió es que él le parece que está mal tomada y se brinca el Congreso, utilizando la figura de la excepción de inconstitucionalidad.